Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Luis Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante interesante y bastante actual, aún con mucho desarrollo por delante, que tiene que ver con el microrrelato. El microrrelato, del cual la mayoría de los que estamos acá hemos tenido noticias y hemos leído, es una forma literaria que alcanzó una gran consolidación en el siglo XX y persiste en el siglo XXI. De hecho, si uno ha podido participar en uno de estos concursos que se hacen, ve más o menos las características generales que tiene, aunque no están, pues no es una norma escrita en piedra, pero sí debe tener una extensión mínima que puede rondar las 200 palabras, algunas a veces 100 palabras, a veces 250, más o menos los parámetros van variando, pero es una forma literaria que tiene unas características esenciales en las cuales básicamente, por definición, una brevedad extrema. De hecho, eso es lo que le hace conocerse como microrelato, microcuento, mini relato, conforme le van dando distintas denominaciones. Entonces, una gran brevedad. Sin embargo, debe contar una historia concreta, es decir, pese a ser breve, tiene que contar una historia completa, no puede ser sencillamente eh, un número ínfimo o un número limitado de palabras, sino que tiene que contar una historia. También por sus propias características conlleva a la elipsis y de alguna forma a la ambigüedad, ¿no? A esa situación en la que no queda claramente definido porque es necesario que el lector rellene algunos vacíos que podrían quedar ahí implícitamente por la extensión, porque no permite un desarrollo más extenso, ¿no? También tiene otra característica que tiene que ver, podríamos decirlo así, con la alusión a ciertos temas universales como la muerte, como el dolor, como el miedo, como el tiempo, temas así que llaman la atención, ¿cierto? En el desarrollo de la lectura. También el tema del final, que puede ser, es un final casi siempre inesperado, abrupto, porque no se va a desarrollar completamente, como podría serlo, como por ejemplo en un cuento corto, del cual el microrelato se diferencia. También podemos decir entre otras de las características, porque podríamos hacer una enumeración mucho más larga, aunque nunca va a ser taxativa. Hay enumeraciones de un elemento podría contener o no a los otros. Sin embargo, la requiere un uso muy concreto y muy específico de los recursos literarios, porque su extensión deliberadamente impide un gran ornato en las historias o impide un gran desarrollo de ciertos recursos. Entonces, para tener eso en cuenta. En América Latina, pues tuvo un gran desarrollo de la mano de escritores pues de gran talla que hemos tenido en el canal, Jorge Luis Borges, también Julio Cortázar, y uno que no habíamos tenido ahora, vamos a tener algunos de sus textos bastante conocidos por el microrelato del dinosaurio, que no es otro, sino el padre de esta técnica, de esta herramienta literaria, como el microrelato, que es Augusto Monterroso. Vamos a tener la posibilidad de buscar y de leer algunos de los microcuentos de Monterroso. Entonces tenemos básicamente, para ir redondeando, que el microrelato no es tanto un cuento corto, sino que tiene unas características propias que le han permitido madurar a lo largo del siglo XX y consolidarse en el siglo XXI en una narrativa que tiene como propósito ser lo más corta posible, pero al mismo tiempo hacer una narrativa completa. Vamos a leer algunos de los microrelatos. Por ejemplo, este más famoso, o el que más todos alcanzamos a conocer, que es el del dinosaurio, de Augusto Monterroso, tiene únicamente 7 palabras, pero es una historia, ese lo vamos a ver ahora al final. Acá hay uno, se llama La Tortuga y Aquiles, de Augusto Monterroso. Por fin, según el cable, la semana pasada la tortuga llegó a la meta.
En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una 10.000 trillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles. Esta es una historia muy muy completa donde vemos la capacidad de síntesis de lo que hablábamos hace un rato de condensación y el conocimiento, la apelación al símbolo que hace Monterroso y también por supuesto a la teoría o a la tesis que sostenía sobre la imposibilidad del movimiento el filósofo Zenón de Elea, ¿no? Si recordemos rápidamente, para Zenón de Elea no era posible el movimiento porque cuando un objeto iba a desplazarse una distancia, primero debía recorrer la mitad de la distancia y antes de la mitad de la distancia, la mitad de esa distancia, por lo cual Aquiles, por más rápido que fuera, nunca podría alcanzar a la tortuga. Estos de pronto son otros temas, pero es importante para entender la gran dimensión, es decir, lo que hemos llamado como un elemento fundacional e importante de la literatura y de los escritores, lo que hemos llamado acá la densidad conceptual. O sea, en este cuento se ve no solamente la densidad conceptual, porque de hecho ironiza, satiriza un poco Monterroso esa situación, pues que sirvió para un postulado que aún se está todavía, pues en algunas áreas de la ciencia, discutiendo, ¿no? El tema del paralelismo, es decir, que no podrían coexistir en un mismo plano por el tema del movimiento, ¿no? Que era lo que planteaba Zenón de Elea, la imposibilidad de moverse por más rápido que fuera Aquiles. Por ejemplo, algunos lo han retomado respecto de las distancias en años luz que hay entre las estrellas y decir que no puede coexistir porque si la estrella envió su luz a tanta distancia, entonces ya no podría existir y no existir la estrella al mismo tiempo porque la estamos viendo. Bueno, esa es otra discusión. Solamente para decir, como hemos afirmado acá, la gran importancia de la densidad conceptual. Ese concepto, esa idea la vamos a desarrollar un poco más adelante, pero es ver cómo se comprime una idea, cómo se entiende y cómo se trasvasa la literatura. Lo demás, la expresión, pues, de alguna forma, el episodio Los Talones, pues, por el tema, aludiendo, perdón, al talón de Aquiles, y lo de la maldición a Zenón de Elea, porque él fue el que planteó eso. Entonces, digamos que en este microrelato se requiere saber un poco de la paradoja de Zenón de Elea para disfrutarlo mejor, pero igual una persona lo puede leer y también le puede parecer interesante. Acá vemos otro, se llama El perro que deseaba ser un humano. Perdón, el perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. También aquí se usa de nuevo este recurso humorístico. Bueno, aunque hoy por hoy lo que está sucediendo es gente que desea ser un perro, pero esa también es otra consideración. Y de todas maneras, por ejemplo, cuando habla de la salivación, al oír las campanas, está haciendo alusión, por supuesto, a la reflexología de Pavlov, ¿cierto? A todo el tema conductista posterior, de condicionar al perro cuando escuchaba la campana y le daban el pedazo de carne y todo lo demás. Entonces también hay un gran conocimiento y hay una forma de sintetizar, de dejar a la imaginación, de decir, no contarlo todo, sino que lo deja allí para que nosotros como lectores, con la información que tengamos, podamos rellenar los vacíos, ¿no?, aparentes que hay en el microrrelato. Otro, El fabulista y sus críticos. En la selva vivía hace mucho tiempo un fabulista cuyos criticados se reunieron un día y lo visitaron para quejarse de él.
fingiendo alegremente que no hablaban por ellos, sino por otros, sobre la base de que sus críticas no nacían de la buena intención, sino del odio. Como él estuvo de acuerdo, ellos se retiraron corridos, como la vez que la cigarra se decidió y dijo a la hormiga todo lo que tenía que decirle. Aquí el tema de la fábula es un tema fundamental porque la fábula es uno de los recursos principales o uno de los antecedentes, lo mismo que la parábola, de los cuales ya en Grecia y Roma y en Oriente, por ejemplo, está como el germen del microrrelato, porque el microrrelato tiene mucho que ver con la tradición oral. Entonces no es gratuito que Monterroso hable de un fabulista. Y el del dinosaurio, por todos conocidos, el dinosaurio, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es quizá el más célebre y uno de los más breves, creo yo que es el más breve de Monterroso. Si alguien tiene uno o conoce uno de Monterroso más breve, por favor que lo dejen en comentarios. Pero de los que yo conozco es el más breve. Entonces ahí hay toda una historia completa en una sola línea, en esas palabras que él usa allí, y nos deja a nosotros de alguna forma la labor de reinterpretar y decir, bueno, despertó porque estaba dormido, dónde estaba, en qué tiempo está todavía, o sea, qué implica, a qué tiempo hace alusión, en qué lugar está. Esa clase de cosas realmente componen la materia prima de todo el tema del microrrelato, que es importante tener eso muy en cuenta. Entonces, para resumir, hay una gran cantidad de autores que están sacando esta temática hoy por hoy. Tuvo un precedente en el siglo XX, tiene unas características como ya las vimos. Es importante tener en cuenta todas estas situaciones. De hecho, también yo tenía por acá un microrrelato de mi autoría, a propósito del que pues lo envié a un concurso en 2019 a propósito de los señores de Fanzine. Nunca me llegó la revista porque ese era por decirlo así, el premio, ¿no? Que lo incluía en una publicación y llegaba la revista, pero bueno, es un microrrelato, es un poco más largo que los que han visto porque realmente, primero la extensión era más, digamos, la extensión era mayor, la permitida, ¿no? Y además porque es una, digamos, una técnica o una forma narrativa que yo no domino pues completamente y por eso salió un poco más largo. Se llama Zombidiva. Procaces, erguidos, ensangrentados. Aquellos senos continuaban firmes gracias al conjuro quirúrgico de la silicona sobre la putrefacción. Su poseedora, antaño era una beldad televisiva y una estrella de las redes sociales, destinada a infartar, eufemismo con el cual el músculo cardíaco asume la identidad erótica de otra región anatómica, a su público, lo que lograba con una tremenda eficacia. Sus minúsculos atuendos y su cautivadora sonrisa eran cosa del pasado. La ropa había quedado reducida a jirones y su sensual boca expelía un aliento fétido. Atrás quedó su cuerpo tentador, deleite y delirio de miles de seguidores, verdaderos acólitos de la liturgia del deseo, ahora transubstanciado en un vehículo para la infección, por el efecto de las numerosas mordidas previas a la violenta transformación. Todo había ocurrido en vivo, mientras se emitía el final del noticiero del mediodía, emisión dominical, por lo que los espectadores, todavía libres del flagelo viral, pudieron observar cómo los camarógrafos infectados devoraron a la presentadora, ya no con enardecidas miradas, sino por medio de hambrientas dentelladas. Destrozaron su abdomen plano, en el cual se destacaba el six-pack que tanto admiraban sus seguidoras, sus espectaculares y torneadas piernas. Incluso devoraron parte de aquel trasero que llegó a considerarse la mejor cola del país y se demostró, post-mortem, contra todos los chismes, que era por completo natural. Incluso uno le arrancó el dedo en el cual lucía la costosa sortija de compromiso. Luego del brutal ataque, no se unió a los necromorfos que sembraban el pánico, sino que se quedó sentada allí, hasta mucho tiempo después que dejó de funcionar la electricidad, fija en su puesto, como si esperase el momento indicado para sonreír de nuevo y cruzar
seductoramente sus piernas deshechas. Este es un ejemplo de microrrelato un poco más extenso, pues, como les comentaba, conforme los lineamientos del concurso. Y la invitación es entonces a también aprovechar la oportunidad de acercarnos a estos microrelatos, de ir construyéndolos, como en este caso, por ejemplo, este lo escribió en 2019, pero podría pulirse y ser un poco más conciso para ir avanzando en esa técnica y ganando experticia. Como siempre, los invitamos a comentar, los invitamos, que es lo más importante, los invitamos a suscribirse, compartir y nos veremos entonces con todo gusto en un siguiente episodio.